Pensé que ese sería el final. Atada a un poste de metal en medio de un patio abarrotado, podía oler el fuerte olor a gasolina quemándome las fosas nasales. Un hombre se acercó con un encendedor en la mano. A mi lado, mi esposo temblaba, no de miedo común, sino de un terror silencioso que jamás podré describir. Nos habían condenado a morir quemados vivos, y la multitud nos llamaba traidores, enemigos de Dios. Pero en ese instante, algo increíble estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. Si alguna vez te has sentido solo, como si Dios te hubiera dado la espalda justo cuando más lo necesitabas, quédate conmigo. Esta historia no es solo mía, también puede conmoverte. Me llamo Amira Hassan, tengo 38 años y nací en Irbid, una ciudad del norte de Jordania, donde las mezquitas dominan el horizonte y la tradición influye profundamente en cada decisión. Crecí en una familia muy devota. Mi padre, comerciante de telas, rezaba 5 veces al día sin falta. Mi madre nos enseñó a obedecer, a cubrirnos la cabeza, a nunca cuestionar. Desde muy pequeña, aprendí que cuestionar podía ser peligroso. La fe no era algo para debatir, simplemente se vivía. Y eso es lo que intentamos hacer, aunque algo dentro de mí nunca estuvo del todo en paz. Me casé con Karim a los 19 años, un hombre inteligente y respetado que había estudiado en Amán, y regresó a nuestra ciudad con un título que le abrió muchas puertas. A los 28 años, ya era el imán de una importante mezquita en Irbid. La gente le consultaba sobre todo: matrimonios, herencias, disputas. Estaba orgullosa de él y de la vida que construimos juntos. Vivíamos en una casa sencilla pero confortable, y teníamos 3 hijos: Yassin, de 9 años, Leila, de 7, y Omar, de 4. Nuestra rutina era predecible y segura, pero algo dentro de mí anhelaba algo más. Rezaba, ayunaba, cumplía con todas mis obligaciones, pero un vacío persistente permanecía. A veces, por la noche, cuando todos dormían, miraba al techo y susurraba: ¿están ahí? ¿Me oyen? Y casi siempre, solo había silencio. Karim también cargaba con sus propios problemas, aunque nunca los demostró abiertamente. Lo veía absorto en sus textos, estudiando con una intensidad casi dolorosa. Una noche, le pregunté si estaba bien. Me miró con ojos cansados y dijo: a veces siento que enseño cosas que ni yo mismo entiendo del todo. No supe qué decir, y simplemente me fui. Pero esas palabras quedaron grabadas en mi memoria. Pasaron los años. Nuestros hijos crecieron, y Karim se ganó aún más respeto y autoridad. Yo cumplí con mi papel de esposa, madre y mujer de fe. Por fuera, todo parecía perfecto, pero por dentro, ambos sentíamos que algo faltaba, algo que las oraciones y las buenas obras no podían llenar. Y entonces, cuando todo parecía perdido, Dios demostró que nada es imposible. Entonces, sin previo aviso, algo inesperado irrumpió en nuestras vidas y comenzó a transformarlo todo. No fue planeado ni buscado, simplemente fue una presencia que abrió una puerta que ya no podríamos cerrar. Y cuando esa puerta se abrió, el mundo que conocíamos empezó a desmoronarse, silenciosamente, casi imperceptiblemente. Todo empezó con una nueva familia en el barrio. Llegaron en silencio, sin hacer ruido, y se instalaron en una casita al final de la calle. Algunos vecinos comentaron que eran refugiados de Siria. Otros, simplemente, los ignoraron. Confieso que, al principio, yo tampoco les presté mucha atención, hasta que un día, en el mercado, una mujer se me acercó. Era mayor, quizá rondaba los 55 años. Su rostro reflejaba el cansancio de la vida, pero sus ojos rebosaban bondad. Me sonrió y me preguntó, en árabe, si sabía dónde podía comprar harina más barata. Le indiqué una tienda cercana, y antes de irse, dijo algo que me hizo detenerme: que Dios te bendiga y te colme de su paz. No dijo Alá, dijo Dios, con una calidez y una cercanía que despertaron algo en mí que permanecía latente. Después de eso, la vi varias veces en el mercado, siempre amable, siempre con esa sonrisa que parecía guardar secretos, hasta que un día me invitó a tomar el té en su casa. Dudé, no la conocía, pero algo dentro de mí me dijo: ve. Fui una tarde cuando Karim estaba en la mezquita y los niños en la escuela. Su casa era sencilla, limpia, y olía a pan recién horneado. Nos sentamos en el suelo, sobre cojines gastados, y comenzamos con conversaciones triviales: la vida, los niños, el tiempo. Pero de repente, me hizo una pregunta que me impactó. ¿Alguna vez has sentido que buscabas algo, pero no sabías exactamente qué?
Me quedé sin palabras. Bajé la mirada, incapaz de responder, pero algo dentro de mí asintió. Ella sonrió con ternura y dijo: «Yo también viví así durante años, hasta que encontré a alguien que llenó mi vacío». Le pregunté quién era. Ella simplemente me miró, con paciencia y amor, y dijo: «Se llama Jesús». El corazón me latía con fuerza. Sabía quién era Jesús, sí, pero siempre nos habían enseñado que solo era un profeta. Sin embargo, la forma en que ella pronunciaba su nombre no era solo por respeto, sino por amor. Me levanté de golpe, sobresaltada. «Tengo que irme», dije. Ella no intentó detenerme, simplemente sonrió y añadió: «Si alguna vez quieres saber más, aquí estaré». Durante semanas intenté olvidar aquella conversación. Me centré en los niños, la casa, mis oraciones. Pero aquella pregunta seguía resonando. ¿Alguna vez has sentido que buscabas algo? Sí, siempre buscaba, pero nunca lo admití en voz alta. Una noche, mientras Karim leía en su despacho, reuní el valor suficiente para contárselo todo. La mujer, la pregunta, la invitación. Esperaba que se enfadara, que me regañara, que me prohibiera volver, pero para mi sorpresa, cerró lentamente el libro, me miró y dijo: «Yo también he estado haciendo preguntas». Y en ese momento supimos que ya no estábamos solos en la búsqueda que ni siquiera sabíamos cómo nombrar. Me senté junto a Karim, aún conmocionado por lo que acababa de confesar. Respiró hondo, como si cargara con un peso insoportable, y confesó que durante meses había estado leyendo cosas que, según muchos hermanos de la mezquita, estaban prohibidas. Textos que comparaban las escrituras, historias de un hombre que afirmaba ser mucho más que un profeta. Karim había intentado ignorarlo todo, pero algo en su interior lo hacía volver una y otra vez a esas palabras. Lo escuché en silencio. Parecía atormentado. «Amira», dijo con voz temblorosa, «¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo?» Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando, preguntándonos, abriéndonos el corazón. No llegamos a ninguna conclusión, pero algo había cambiado entre nosotros. Una pequeña grieta se había abierto en las certezas que siempre habían sostenido nuestras vidas, y a través de esa grieta comenzó a entrar una luz que a la vez nos asustaba y nos atraía. Decidimos hacer algo peligroso, algo que podría destruirlo todo, buscar respuestas juntos, en absoluto secreto. Volví a visitar a aquella mujer, esta vez llevando a Karim conmigo. Nos recibió con la misma amabilidad de siempre, como si nos estuviera esperando. Luego nos presentó a una pequeña comunidad que se reunía discretamente, cambiando a menudo de lugar para evitar problemas. Había sirios, iraquíes y algunos jordanos. Todos habían arriesgado algo por seguir a Jesús. Nos hablaron de él, no como una figura distante ni como un profeta entre muchos, sino como alguien vivo, real, presente. Abrieron ante nosotros un libro que jamás habíamos tocado, el Nuevo Testamento, y aquella noche algo comenzó a despertar en nuestro interior. Si alguna vez has buscado la verdad sabiendo que podría costarte todo, entonces lo entiendes, porque eso es exactamente lo que sucedió. A partir de ese momento, nuestras vidas comenzaron a desmoronarse por fuera, o quizás, sin darnos cuenta, comenzaron a reconstruirse por dentro. Durante meses, llevamos una doble vida. Por fuera, todo parecía igual. Karim seguía siendo el respetado imán. Yo, la esposa devota. Los niños jugaban despreocupados en el patio, ajenos a la tormenta espiritual que se cernía sobre nuestro hogar. Pero en la madrugada, cuando todos dormían, nos veíamos en secreto. Teníamos un pequeño Nuevo Testamento, escondido en una caja de zapatos, envuelto en tela para que nadie lo encontrara. Cada día, antes de dormir, lo abríamos con temor y fascinación, y cada palabra parecía diferente a todo lo que habíamos leído antes. Hablaban de un Dios que amaba sin exigir perfección, que perdonaba sin medida, que se acercaba precisamente a aquellos a quienes el mundo evitaba. Allí, nos encontramos con Jesús de una manera que nunca antes habíamos escuchado, tocando a los leprosos, abrazando a los pecadores, sanando a los olvidados, y entonces encontramos esa frase que nos quemaba por dentro: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». ¿Cómo puede alguien decir algo así? ¿Y por qué todo eso nos trajo paz en lugar de miedo? Las noches se hacían cada vez más largas, leíamos, llorábamos, discutíamos. Karim sufrió más que yo, se jugaba mucho más, su ministerio, su reputación,
Toda su identidad estaba ligada a lo que predicaba a diario. Una noche, con lágrimas en los ojos, dijo: «Si eso es cierto, entonces he estado enseñando cosas equivocadas durante años. He desorientado a la gente». Lo abracé y lloré con él. Yo tampoco tenía respuestas, solo tenía una certeza. Algo estaba sucediendo dentro de nosotros, algo que no era solo racional, era espiritual. Comenzamos a orar de una manera que nunca antes habíamos hecho. Ya no eran palabras ensayadas, repetidas automáticamente. Era una conversación sincera, abierta y espontánea. Hablábamos con Jesús como si estuviera allí, y de alguna manera inexplicable, sentíamos que realmente lo estaba, que nos escuchaba, que estaba con nosotros. En ese instante comprendí que no había vuelta atrás. En una noche silenciosa, tras leer sobre el perdón que ofrece Jesús, Karim y yo simplemente caímos de rodillas al suelo de nuestra habitación. Nos temblaban las manos, nos flaqueaba la voz, y allí, casi susurrando, le pedimos que entrara en nuestras vidas. No hubo nada espectacular, ni luces brillantes, ni señales en el cielo, pero sentimos algo que jamás habíamos sentido, una paz profunda, tan real que parecía tocar nuestra piel. Al levantarnos, por fuera éramos los mismos, pero por dentro, algo había cambiado. A la mañana siguiente, despertamos distintos. No podíamos explicarlo, pero lo sabíamos. Era como si, durante toda la vida, hubiéramos cargado con un peso invisible, y de repente alguien nos lo hubiera quitado de encima sin decir palabra. Nos miramos y lo comprendimos. Habíamos cruzado un umbral del que no podíamos regresar. Habíamos vuelto a nacer. Pero este nuevo comienzo tendría un precio que aún no podíamos imaginar. Lo más difícil fue decidir si guardarlo entre nosotros o confesar la verdad al mundo. Karim sabía que no podía seguir predicando algo en lo que ya no creía, y yo sabía que no podía vivir fingiendo que mi corazón seguía anclado en el pasado, pero cualquier decisión tendría consecuencias, y esas consecuencias incluían a nuestros hijos. Durante semanas, libramos una batalla interna. Karim empezó a faltar a algunos sermones, diciendo que estaba agotado. La gente lo notó. Algunos hermanos de la mezquita le preguntaron si estaba enfermo. Él respondía con frases vagas, pero la tensión no hizo más que aumentar. Hasta que un día, después de mucha oración y lágrimas, tomamos la decisión que más temíamos. Diríamos la verdad. Les diríamos a nuestras familias y a los líderes de la mezquita que habíamos encontrado a Jesús. Empezamos con mi padre. Fuimos a su casa una tarde, sin los niños. Yo estaba nerviosa, pero decidida. Con calma le dije que había encontrado la verdad en Cristo y que ya no podía seguir el camino antiguo. Durante unos segundos, mi padre no dijo nada. Parecía no entender. Entonces, como si lo hubiera golpeado un rayo, su rostro cambió. Se puso rojo. Se levantó tan rápido que la silla casi se cae y gritó: «Os habéis vuelto locos. Estáis traicionando nuestra fe. Os han engañado». Mi madre empezó a llorar. Mis hermanos nos miraron como si yo fuera una extraña. Intenté acercarme a mi madre, pero ella se apartó. «No te reconozco», murmuró. Mi padre señaló la puerta con rostro adusto y dijo: «Fuera de mi casa. Ya no formas parte de nuestra familia». Esas palabras me destrozaron por dentro. Sentí como si una parte de mi corazón se hubiera quedado en esa habitación. Salimos a la calle y Karim me abrazó, diciendo: «Estoy aquí, estamos juntos». Pero sabíamos que ese era solo el primer golpe. En menos de 2 días, la noticia se extendió como la pólvora. Todo el mundo lo sabía. El imán Karim, el hombre respetado, el consejero, el erudito, se había convertido, y su esposa con él. La forma en que la gente nos miraba cambió de la noche a la mañana. Algunos nos miraban con puro odio, otros apartaban la vista, como si hubiéramos dejado de existir. Había quienes escupían al suelo al pasar. Era como si nos hubiéramos convertido en una maldición viviente. Karim fue destituido de inmediato. Se reunieron con él en la mezquita y allí lo llamaron traidor, apóstata y enemigo de la fe. Dijeron que había deshonrado a generaciones enteras y que merecía morir. En pocos días lo perdimos todo: reputación, seguridad, familia, todo. Y aún no sabíamos que esto era solo el comienzo. La casa donde vivíamos no era nuestra, pertenecía a la mezquita. Así que, en cuanto se enteraron de nuestra conversión, nos desalojaron sin siquiera darnos tiempo a discutir. Recogimos lo que pudimos y nos fuimos. Nuestros ahorros se agotaron demasiado pronto. Karim buscaba trabajo a diario, llamando a las puertas, pero nadie quería relacionarse con un traidor. Yo tampoco encontraba trabajo.
Era como si nos hubieran borrado de la sociedad, como si tocarnos fuera contagioso. Acabamos en una casita destartalada en las afueras del pueblo. Pensamos que habíamos tocado fondo, pero no fue así. Lo peor estaba por venir. Una mañana, mientras Karim estaba fuera, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, allí estaban mis hermanos, serios como la piedra. Detrás de ellos, mi padre, y un hombre al que jamás había visto. Se me heló la sangre. «Hemos venido a buscar a los niños», dijo mi hermano mayor. Por un momento, pensé que no había oído bien. «¿Qué?», logré susurrar. «Los niños ya no pueden quedarse contigo», respondió mi padre con frialdad. «Los destruirás con esas ideas. Nosotros los criaremos». Se me heló todo el cuerpo. Intenté cerrar la puerta, pero la empujaron con fuerza y entraron. Los niños estaban en la habitación, pequeños, indefensos y asustados. Cuando Yacine me vio, corrió hacia mí gritando, «¡Mamá!», pero mi hermano me agarró y me lanzó contra la pared. «¡No los toques!», grité desesperada, pero fue como si nadie me oyera. Primero agarraron a Leila. Pataleaba, lloraba, con los brazos extendidos hacia mí. «¡Mamá! ¡Mamá!». Esas palabras todavía me destrozan por dentro. Omar se aferró a mi pierna, con sus manitas temblando. «¡No dejes que me lleven, mamá!», gritó. Intenté sujetarlo, pero el desconocido me arrebató a mi bebé de los brazos. Su llanto parecía resonar en mi pecho. Caí de rodillas. Por favor, no hagan esto. Son mis hijos». Mi padre no dudó. Sus ojos eran duros, vacíos. «Ya no son tuyos. Los perdiste cuando le diste la espalda a lo correcto». Yacine seguía resistiéndose. Pateaba, se agarraba a la puerta, gritaba que quería quedarse conmigo, pero solo era un niño, y las manos que lo sujetaban eran mucho más fuertes. Cuando intenté correr tras ellos, mi hermano bloqueó la entrada. «Si te acercas más», dijo, mirándome fijamente a los ojos, «será peor». Y entonces me cerraron la puerta en las narices. Me quedé allí tumbada, sobre el suelo sucio, escuchando cómo se desvanecían los llantos de mis hijos, cómo los llamaban por la calle, hasta que todo quedó en silencio. Un silencio tan denso que sentía que me asfixiaba. Cuando Karim regresó y vio la casa vacía, le temblaron los labios. No pudo decir nada. Simplemente cayó de rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Me lancé a sus brazos y lloramos allí mismo, rodeados de los juguetes de nuestros hijos. El osito de peluche favorito de Omar en un rincón, los zapatitos de Leila cerca de la puerta, el cuaderno de Yacine aún abierto sobre la mesa. Allí estaban todos, excepto ellos. Y no sabíamos si volveríamos a verlos alguna vez. Karim se sentaba en el suelo durante horas, con la mirada fija en la pared, completamente inmóvil. Lo observaba desde lejos, temerosa de acercarme y encontrar un corazón demasiado destrozado para consolarlo. Una noche, lo encontré en la oscuridad, sollozando en silencio. Yo los puse en esta situación. Yo tomé la decisión, y ahora están pagando las consecuencias, murmuró, con la voz quebrada por la desesperación. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas me recorrían el rostro. No había palabras que pudieran mitigar el dolor, solo silencio, solo lágrimas compartidas, solo el peso aplastante de una realidad que nos destrozaba a ambos por completo. Intentamos buscar ayuda, llamamos a las puertas de las autoridades, presentamos peticiones, suplicamos justicia. Algunos policías nos dijeron sin rodeos, «Ustedes mismos provocaron esto». Nadie los obligó. Otros simplemente ignoraron nuestras súplicas. Ante la ley, ante la sociedad, éramos apóstatas, indignos de protección. Nuestros hijos, decían, estarían mejor sin nosotros, pero sabíamos la verdad. Nos estaban usando como castigo, como advertencia, como ejemplo para quienes osaran seguir el mismo camino. Y aún en medio de tanta oscuridad, algo empezó a suceder. No fue inmediato, no fue fácil, pero poco a poco sentimos una presencia silenciosa y suave que no podíamos ver ni tocar, pero que nos llenaba desde dentro. Por la noche, cuando el dolor parecía insoportable, orábamos, a veces en silencio, a veces con lágrimas interminables, y algo inexplicable nos reconfortaba. Una paz extraña, casi imposible, pero que nos sostenía cuando nuestras propias fuerzas flaqueaban. La pequeña comunidad que nos había guiado desde el principio no nos abandonó. Nos visitaban en secreto, nos traían comida, oraban con nosotros, fortaleciendo nuestra fe en medio de la desesperación. Una anciana, la que me presentó a Jesús, se sentó conmigo una tarde y me dijo, «Amira, sé que esto es más de lo que nadie debería soportar,
pero Dios no te ha olvidado. Él ve cada lágrima y, un día, de alguna manera, restaurará lo que se perdió. Quería creer, pero el dolor era tan intenso que a veces sentía que me iba a ahogar. Una noche, desesperada, me levanté y grité: ¿por qué, Dios? ¿Por qué nos pediste esto si sabías el precio que pagaríamos? ¿Dónde estás ahora? No hubo respuesta audible, pero esa misma noche, mientras hojeaba el Nuevo Testamento buscando fortaleza, mis ojos se posaron en un versículo que ardió en mi interior. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lloré, no porque lo entendiera todo, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque sentí, de una manera profunda e inexplicable, que no estábamos solos, que, incluso en medio de todo, nuestro camino tenía un propósito, que Dios, de alguna forma misteriosa, estaba con nosotros. El tiempo transcurría lentamente, cada día una lucha. Vivíamos en la más absoluta miseria. Karim cargaba cajas, limpiaba calles, hacía cualquier trabajo que le pagaran en efectivo sin rechistar. Yo lavaba ropa para desconocidos, y lo poco que ganábamos apenas nos alcanzaba para comer. Muchas noches nos dormíamos con hambre, con el estómago rugiendo y el corazón apesadumbrado por la ausencia de nuestros hijos. Aún así, continuamos, no por nuestras propias fuerzas, sino porque algo dentro de nosotros se negaba a rendirse. La fe, la comunidad de creyentes siguió reuniéndose en secreto. Cambiábamos constantemente de casa, siempre cautelosos, siempre vigilantes. Las reuniones eran pequeñas, nunca más de 6 o 7 personas, pero cada palabra, cada oración, era un soplo de vida en medio del desierto que nos rodeaba. Nos reuníamos en casas escondidas, leíamos la Biblia, orábamos y compartíamos nuestras experiencias. En esas reuniones, por fin podíamos ser nosotros mismos, sin miedo, sin máscaras, simplemente adorando. Karim empezó a compartir su conocimiento de la fe, y la gente escuchaba con atención. Cada palabra de las Escrituras, vista ahora desde una perspectiva completamente nueva, parecía tocar el corazón de cada uno. Surgieron preguntas, algunas inesperadas, otras que revelaban dolor y luchas personales, historias de familias rotas, vidas destrozadas, corazones heridos, pero todos unidos por algo superior, una fe que nos mantuvo fuertes incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Una tarde, al regresar de una de esas reuniones, algo nos hizo detenernos. Un coche desconocido estaba aparcado cerca de casa. Karim me apretó la mano, preocupado. «Entremos rápido», susurró. Entramos, cerramos la puerta con llave, pero esa sensación de alerta no nos abandonó. La noche siguiente, apenas pudimos dormir. Cualquier ruido exterior nos hacía estremecer. Al día siguiente, recibimos un mensaje urgente de un hermano de la comunidad. «No asistan a la próxima reunión. Alguien los está vigilando». Se me heló la sangre. Sabíamos perfectamente lo que significaba. La conversión de Karim, una figura pública, al cristianismo había atraído una atención no deseada. En Jordania, esto podría tolerarse en extranjeros, pero para ciudadanos o figuras conocidas, la cosa cambiaba. Decidimos quedarnos en casa unos días para protegernos, pero la tensión era asfixiante. Cada golpe en la puerta, cada coche que pasaba a toda velocidad, nos hacía saltar del susto. Una noche, mientras rezábamos juntos, oímos voces fuera, seguidas de violentos golpes en la puerta. «Abran, policía». Se me heló el corazón. Karim me miró con los ojos llenos de miedo. «Están aquí», susurró. A regañadientes, abrió la puerta. 5 hombres entraron, rígidos, sin una pizca de delicadeza. Nos empujaron contra la pared, registraron la casa, encontraron nuestras Biblias, nuestros documentos, cada recuerdo cuidadosamente guardado. Uno de ellos, vestido con un uniforme oscuro, nos miró con desprecio. «Nunca aprenden, ¿verdad?», dijo en tono amenazante. No esperaban que nos resistiéramos. Nos ataron las manos con fuerza y nos empujaron afuera. Los vecinos observaban, algunos con indiferencia, otros con una sonrisa gélida. Nadie intervino. Nos metieron en una furgoneta sin ventanas. El silencio dentro era denso, casi asfixiante. Karim intentó cogerme la mano, pero uno de los hombres lo apartó bruscamente. Finalmente, llegamos a un edificio desconocido. Nos arrastraron dentro. Era una prisión, pero no una prisión cualquiera. Nos separaron de inmediato. A Karim lo llevaron por un pasillo, a mí, por otro. Lo llamé, pero no pudo responder. Me encerraron en una celda fría y oscura con solo un colchón delgado en el suelo.
Me senté abrazando mis rodillas, temblando, y susurré: «Dios mío, ¿qué va a pasar ahora?». Al día siguiente comenzaron los interrogatorios. Me llevaron a una habitación sin ventanas. 2 hombres me gritaron palabras duras y amenazantes, intentando quebrarme. Pero incluso en ese momento de terror, sentí una presencia inexplicable, una fuerza superior que me sostenía, recordándome que no estaba sola. Las preguntas llegaron rápidas y duras. ¿Quién más está involucrado? ¿Dónde se reúnen? ¿Quiénes son los líderes? No respondí. No fue valentía, fue puro terror. Uno de los interrogadores me abofeteó. «¡Responde!», gritó. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero guardé silencio. Luego preguntaron por nuestros hijos. «¿Quieren volver a verlos?», dijeron con crueldad, «porque si siguen así, no los volverán a ver jamás». En ese instante se me partió el corazón. Karim sufrió aún más cuando por fin nos permitieron vernos. Días después, tenía la cara hinchada, cubierta de moretones. La camisa estaba manchada de sangre seca. Me miró con ojos cansados, pero en ellos brillaba una llama de determinación. «Estoy bien», murmuró, y yo sabía que no era cierto. Había dolor, humillación, pero algo en su espíritu permanecía intacto. El tiempo perdió su significado. No había ventanas, ni relojes, ni punto de referencia alguno. Solo el ciclo interminable de interrogatorios, dolor y aislamiento. Pero, en medio de todo esto, sucedió algo sobrenatural. En nuestras celdas, susurrábamos nuestras oraciones a Dios. Le pedíamos fuerza, protección para nuestros hijos, valor para soportarlo todo. No encontramos consuelo en las respuestas, pero sentimos su presencia, silenciosa, firme, sosteniéndonos cuando nuestras propias fuerzas flaqueaban. Una mañana, un guardia abrió mi celda y me condujo a un gran patio. Karim ya estaba allí, rodeado de hombres armados. Nuestras miradas se cruzaron y vi en él el mismo pensamiento. «Este es el final». Un hombre con uniforme negro se acercó y comenzó a leer un papel. Solo unas pocas palabras quedaron grabadas en mi memoria. «Condenado a muerte pública por apostasía y traición a la fe». El mundo pareció congelarse. Miré a Karim, pálido, pero con una paz inexplicable en los ojos. En medio de la oscuridad y la injusticia, Dios se manifestó de una forma que desafiaba toda lógica humana. Lo que estaba a punto de suceder no solo era el fin de nuestras vidas, sino el comienzo de algo innegable. Nos llevaron de vuelta a nuestras celdas. No dormimos. ¿Cómo íbamos a dormir si al amanecer llegaría nuestra sentencia? Karim y yo permanecimos en silencio, pero orando. No pedimos milagros ni liberación, solo fortaleza. Fortaleza para afrontar el dolor, para no negar a Jesús, para permanecer fieles. Y oramos por nuestros hijos, para que Dios los protegiera y algún día les revelara la verdad de nuestras decisiones. El amanecer llegó demasiado pronto. Los guardias abrieron nuestras celdas y sin mediar palabra nos arrastraron por pasillos fríos e interminables. Podía oír los pasos de Karim justo detrás de mí. Su respiración era entrecortada y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Por fin llegamos a un gran patio rodeado de altos muros. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. ¡Qué ironía! Un amanecer tan hermoso para un momento de tanta desesperación. El patio estaba sumido en la oscuridad, salvo por el círculo de tierra seca donde se alzaban 2 estacas de metal, silenciosas y amenazadoras. A su alrededor, una multitud observaba, guardias y civiles, todos presentes como testigos de un mensaje cruel. Era una advertencia para todo aquel que osara seguir un camino diferente. Los traidores pagarían caro. Nos llevaron hasta las estacas y nos ataron con cuerdas gruesas y ásperas que nos lastimaban la piel. Temblaba, no de frío, sino por algo mucho más profundo, una mezcla de miedo, tristeza y resignación. Miré a Karim. Nuestras miradas se cruzaron y, sin palabras, intercambiamos todo lo que necesitábamos decir. «Estoy contigo. Dios está con nosotros. No tengas miedo». Un hombre se acercó con un galón de gasolina. El olor acre me golpeó incluso antes de que el líquido tocara el suelo, empapando la tierra a nuestro alrededor, salpicándonos los pies y las piernas. Las lágrimas corrían sin control, no de arrepentimiento, sino de despedida. Adiós a esta vida, adiós a nuestros hijos, adiós a todo lo que conocíamos. Dejó la lata vacía en el suelo, sacó un encendedor del bolsillo y ante la multitud gritó: «Esto es lo que les sucede a quienes abandonan la verdad, a quienes traicionan a Dios y siguen mentiras extranjeras». La multitud enmudeció, algunos llenos de odio, otros de miedo, otros simplemente curiosos. El hombre alzó el encendedor,
mostrándoselo a todos, y se volvió hacia nosotros con una sonrisa gélida. A ver si tu Jesús te salva ahora. El encendedor falló 2 veces antes de finalmente prender una pequeña llama parpadeante. La arrojó sobre el círculo de gasolina. En un instante, el fuego estalló, rugiendo a nuestro alrededor como un muro viviente. El calor me alcanzó la cara, el humo me llenó los pulmones, y la tierra pareció consumirlo todo. Cerré los ojos y susurré: Dios, estoy listo. Pero sucedió algo imposible. El calor era intenso, el fuego rugía y se elevaba sobre nuestras cabezas, pero no sentíamos dolor. Nuestra ropa no se quemaba, nuestra piel permanecía intacta. Las cuerdas que nos ataban comenzaron a deshilacharse, consumidas por el fuego, pero nuestras manos y brazos permanecieron ilesos. Miré a Karim. Él también observaba, incrédulo, con las manos, los brazos y los ojos llenos de lágrimas y asombro. El fuego nos rodeaba, pero no nos tocaba. Nuestras miradas se cruzaron una vez más. Esta vez no había miedo, solo reverencia. Dios estaba allí, en medio del fuego, con nosotros. El infierno de llamas continuó durante minutos que parecieron eternos, pero poco a poco comenzó a extinguirse. Se acabó la gasolina y el rugido de las llamas dio paso al silencio de un milagro. El humo comenzó a disiparse, y cuando finalmente se despejó, allí estábamos, cubiertos de ceniza, pero vivos. Nuestra ropa estaba chamuscada en los bordes, pero intacta. Nuestra piel, ilesa. Las cuerdas habían desaparecido, convertidas en ceniza. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La multitud nos miraba con los ojos muy abiertos y la boca abierta, incrédula. Algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas. El hombre que había encendido la hoguera quedó paralizado, mirando sus manos como si no pudiera creer lo que veía. Un guardia dejó caer su arma. Otro se tapó la boca con la mano. Sollozos resonaron entre la gente. Una mujer gritó: «¡Es un milagro!». Otro hombre cayó al suelo, temblando. El comandante que había leído nuestra sentencia estaba pálido, sin habla, mirándonos fijamente. Entonces, el hombre que había encendido el fuego dio un paso hacia nosotros, y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, con lágrimas que le recorrían el rostro. «¿Qué clase de Dios?», comenzó, pero su voz flaqueó. «¿Qué clase de Dios es este?». Temblé, no de miedo, sino por algo sagrado, profundo. Finalmente, con voz temblorosa pero firme, respondí: «El Dios viviente, el que camina entre las llamas con sus hijos». Lloró aún más fuerte, cubriéndose el rostro con las manos. Otros guardias se acercaron lentamente, observándonos a Karim y a mí, como si fuéramos fantasmas. Un hombre mayor, con cicatrices en el rostro, también se arrodilló. «He visto muchas cosas en mi vida», dijo con voz ronca, «pero nunca esto, nunca». La multitud comenzó a murmurar. Algunos lloraban, otros discutían, incrédulos. «Es brujería», oí decir a alguien. «No, ninguna brujería puede hacer esto. Es divino», respondió otro. Un tercero gritó desde atrás: «Su Dios los protegió. No hay otra explicación». Karim, con voz débil pero clara, habló: «No fue nuestra fuerza, no fue magia, fue Jesús. Él nos salvó. Él está aquí ahora». Sus palabras resonaron en el silencioso patio. Algunos guardias retrocedieron asustados, pero otros comenzaron a arrodillarse, uno a uno. No todos, pero los suficientes para cambiar por completo la atmósfera. El miedo dio paso a la reverencia. La duda comenzó a ceder ante la fe. En medio de aquel patio de cenizas y humo, algo invisible, pero poderoso, se movió. El comandante finalmente habló, con voz firme pero sin ira: «Llévenos de aquí». Temblaba, confundido, pero no dijo: «Mátenos o encarcelennos, solo llévenos». Nadie sabía qué hacer con nosotros. Habíamos sido condenados a morir quemados, pero el fuego no nos tocó. Habíamos desafiado las leyes de la naturaleza, y nadie, ni siquiera quienes nos odiaban, podía negar lo que había presenciado. De vuelta en la prisión, todo cambió. Los guardias que nos escoltaban no empujaban ni gritaban. Nos miraban con una mezcla de temor, admiración y respeto. Un joven, de unos 25 años, caminaba en silencio a mi lado. Finalmente, con la voz temblorosa preguntó: «¿Cómo es posible?». Todavía estaba asimilando lo sucedido, sintiendo el calor del fuego en mi memoria, pero mi piel estaba intacta. Bajé la voz y dije: «No fue por nosotros, fue por Él, por Jesús». El joven asintió lentamente, en silencio, como si acabara de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre.
Era como si intentáramos comprender algo que desafiaba todo lo que conocíamos. Esta vez, nos pusieron en la misma celda. Karim y yo nos abrazamos en silencio, temblando, llorando, no de dolor, sino de gratitud. Dios nos había salvado, no librándonos del Calvario, sino acompañándonos en él. Nos arrodillamos juntos en el frío suelo y rezamos, no con palabras elaboradas, solo con lágrimas y susurros. Gracias, gracias, gracias. Esa noche, algo extraordinario comenzó a suceder. Oímos pasos fuera de la celda. La puerta se abrió lentamente. Era el joven guardia de antes. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie cerca, y entró, cerrando la puerta tras de sí. Se arrodilló ante nosotros y dijo: «Necesito saber más sobre vuestro Dios, sobre Jesús». Karim y yo nos miramos, atónitos. Apenas podíamos creerlo. Continuó: «He tenido dudas durante años, pero hoy vi algo que tenía el corazón abierto. Pasamos horas hablando en voz baja. Le contamos nuestra historia. Hablamos de Jesús, su amor, su gracia, su sacrificio. Leímos versículos de memoria, ya que no había Biblia en la celda. Escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Cuando hablamos del perdón de los pecados, se le llenaron los ojos de lágrimas. Hice cosas terribles, confesó. Lastimé a la gente, yo. Preguntó si había perdón para alguien como él, alguien que había seguido órdenes a ciegas. Le dije la verdad. Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores, por gente como nosotros y por gente como tú. Esa noche, en aquella celda fría y oscura, el joven guardia entregó su vida a Cristo. Oramos juntos, imponiéndonos las manos, y sentimos la presencia del Espíritu Santo llenar el pequeño espacio. Cuando salió, era un hombre transformado. No era el único. En los días siguientes, otros guardias comenzaron a acercarse, algunos por curiosidad, otros por verdadera sed. Uno de ellos, un hombre que había trabajado en la prisión durante 20 años, dijo: «He visto a mucha gente enfrentarse a una sentencia. Algunos gritan, otros suplican, otros maldicen, pero tú estabas en paz, y entonces llegó el incendio. No puedo sacármelo de la cabeza». Le hablamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de cómo Jesús puede llenar el vacío que ninguna religión, ninguna ideología, ningún placer terrenal puede llenar. Escuchó en silencio, con lágrimas que le recorrían el rostro, marcadas por el paso del tiempo, y finalmente, con la voz entrecortada, dijo: «Quiero esa paz, quiero conocer a ese Jesús». Allí mismo, en un rincón de la prisión, otro corazón se transformó. El milagro que presenciaron se extendió rápidamente, no solo dentro de la prisión, sino también fuera de sus muros. Algunos lo llamaron truco, otros brujería, pero muchos, en lo más profundo de su ser, conocían la verdad. Habían presenciado algo inexplicable, y ese día, semillas de fe comenzaron a germinar, lentamente, en los lugares más inesperados. El corazón me latía a 1000 por hora. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, casi incrédula. Fad miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «Vamos a sacarlos de aquí. En 3 días habrá cambio de turno. Algunos de nosotros nos quedaremos de guardia. Te daremos ropa de civil, documentos falsos y te llevaremos al desierto. Allí estarás a salvo. Por ahora». Un pesado silencio nos envolvió. La esperanza y el miedo se mezclaban en nuestros pechos. Karim me tomó la mano, apretándola con fuerza. «Dios dispuso esto», murmuró. «No nos dejó aquí para siempre». Fad continuó, explicando los detalles. ¿Qué guardias nos acompañarían? ¿Qué rutas seguiríamos? ¿Dónde nos encontraríamos en mitad de la noche? Todo tenía que ser perfecto. Cualquier error podría costarnos la vida. Cada una de sus palabras parecía reflejar el peso de toda una vida de riesgos y valentía. En los días siguientes, nos preparamos. Oramos juntos, pidiendo discernimiento y protección. En cada momento de silencio, sentimos la presencia de Dios fortaleciéndonos. Cada conversación en voz baja, cada mirada intercambiada con los guardias creyentes, nos recordaba que no estábamos solos. Finalmente cayó la noche. La prisión dormía, pero nuestros corazones palpitaban con adrenalina y fe. Fad y los demás guardias nos recibieron a la hora convenida, vestidos de civil bajo capas oscuras, con los documentos listos y la mirada fija. Cada paso por el oscuro pasillo se sintió como una eternidad. Cada puerta que se abría nos acercaba más a la libertad, pero también al peligro.
Al salir por la última puerta de la prisión, la luna llena iluminó nuestro camino. El desierto se extendía ante nosotros, silencioso, vasto, pero prometedor. Karim y yo respiramos hondo. Por primera vez en meses, sentimos el aire frío y libre acariciando nuestros rostros sin temor. ¿Y ahora?, pregunté, mirando hacia el horizonte. Ahora confiamos, dijo Karim. Él nos ha traído hasta aquí. Él nos guiará hacia adelante. Y así comenzó nuestro viaje. Un viaje de libertad, de fe y de vidas transformadas. No solo la nuestra, sino también la de todos aquellos que, dentro de la prisión, habían tocado lo divino de una manera inexplicable. Desde ahí tendrán que seguir hasta la frontera. Hay gente esperándolos al otro lado, dijo Fahd. Karim y yo intercambiamos miradas incrédulas. ¿Por qué harías esto por nosotros?, pregunté, aún intentando comprender. Fahd sonrió, pero había tristeza y firmeza en su mirada, porque nos diste algo que nunca tuvimos: esperanza, fe, un propósito. No podemos permitir que nos lo quites. Jesús te salvó del fuego. Ahora es nuestro turno de hacer algo por ti. Los 3 días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y oración constante. Le pedimos a Dios que guiara cada uno de nuestros pasos, que protegiera a los guardias que arriesgaron sus vidas por nosotros, que nos condujera a un lugar seguro. No sabíamos si lo lograríamos, ni si volveríamos a ver a nuestros hijos, pero confiábamos plenamente en ellos y en Dios. Cuando por fin llegó la noche de la fuga, Fahd y otros 2 guardias entraron en nuestra celda poco después de medianoche. Traían ropa sencilla, túnicas gastadas, pañuelos para cubrirnos la cabeza y sandalias viejas. Tienen que pasar desapercibidos, dijo Fahd. El cambio de ropa fue rápido y silencioso. Recibimos documentos con nombres falsos, instrucciones detalladas sobre la ruta y advertencias sobre los controles. Salimos de la celda en silencio, atravesando oscuros pasillos mientras los prisioneros dormían. Algunos nos vieron y, en susurros, nos desearon protección. Que Dios los proteja. Llegamos a una puerta lateral que casi nunca se usaba. Fahd la abrió con una llave que claramente no debería haber tenido. Afuera, un viejo coche nos esperaba, con el motor apagado. «Suban», ordenó. Subimos y nos acomodamos. Los otros 2 guardias se quedaron atrás, borrando cualquier rastro de nuestra partida. Fahd arrancó el motor y nos alejamos despacio, con las luces apagadas. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos de la prisión, aceleró y la libertad empezó a sentirse real. Condujimos durante horas, cruzando el desierto. La noche era fría y el cielo estrellado parecía envolvernos. El silencio era denso. Cada uno de nosotros estaba absorto en sus pensamientos. Miré por la ventana, viendo pasar las dunas, sintiendo una extraña mezcla: libertad y dolor. Libertad porque escapábamos, dolor porque dejábamos atrás a nuestros hijos. Finalmente, en medio de la nada, Fahd detuvo el coche. «Desde aquí continúen a pie», dijo, entregándonos una mochila con agua, comida y un mapa dibujado a mano. «Diríjanse al norte. En 2 días llegarán a la frontera. Busquen una casa con una puerta azul. Llamen 3 veces y digan que son de los caminantes de fuego. Sabrán qué hacer». Fahd nos abrazó con lágrimas en los ojos. «Jamás olvidaré lo que hicisteis por mí». Karim lo abrazó con fuerza. «Nosotros tampoco te olvidaremos, hermano». Fahd sonrió, volvió al coche y desapareció en el horizonte, dejándonos solos en el desierto. El frío de la noche calaba hasta los huesos, pero no había más remedio que seguir adelante. Caminamos sin parar, descansando solo brevemente. Al amanecer, encontramos algo de sombra y dormimos unas horas. Luego continuamos. El desierto era implacable. El sol castigaba, la arena se metía en los zapatos, la sed era intensa y, sin embargo, cada paso nos acercaba más a la libertad. La segunda noche, divisamos luces a lo lejos, el pueblo. Nos acercamos con cautela, vigilando cada movimiento para evitar patrullas. Finalmente, encontramos la casa de la puerta azul, tal como Fahd la había descrito. El corazón nos latía con fuerza, la esperanza floreció en nuestro interior y una inexplicable sensación de paz nos envolvió. Llamamos 3 veces a la puerta. Esperamos. Se abrió lentamente, dejando ver a un hombre mayor que nos observó atentamente, evaluándonos. Karim, con la voz quebrada por la emoción, dijo: «Venimos de aquellos que caminan en el fuego». El hombre sonrió, y el alivio que sentimos fue inmediato cuando abrió la puerta del todo. «Pasen, rápido». La casa era pequeña pero acogedora. Una mujer y 2 jóvenes nos recibieron con miradas amables y corazones abiertos. Nos ofrecieron agua fresca,
comida caliente y un lugar seguro para descansar. Mañana, comenzó el hombre, los llevaremos al otro lado, pero esta noche, descansen. Aquí están a salvo, seguro. Esa palabra parecía casi mágica después de tanto tiempo lleno de miedo e incertidumbre. Por primera vez en meses, dormimos profundamente, envueltos en un descanso que parecía imposible. A la mañana siguiente, el hombre y uno de los jóvenes nos llevaron en una vieja camioneta hasta la frontera. Viajamos por caminos mal vigilados, escondidos entre cajas de verduras. Un pastor local, dedicado a atender a los refugiados, nos esperaba al otro lado. Lo habíamos logrado. Éramos libres, pero la libertad no borró el dolor que sentíamos. Nuestros hijos seguían detrás de nosotros, separados, sin saber si volverían a vernos. Hoy vivimos en un país que prefiero no nombrar, no por miedo, sino por prudencia. Aún existen amenazas, aún hay quienes nos buscan, pero estamos vivos. Y, lo que es más importante, estamos sirviendo. Trabajamos con refugiados, con familias destrozadas, con personas que, como nosotros, lo han perdido todo. Contamos nuestra historia, compartimos la del Dios que camina en medio del fuego junto a sus hijos, y vemos renacer la esperanza en ojos que habían perdido toda luz. Nuestro hogar es sencillo, un modesto apartamento. A veces el dinero escasea, pero Dios provee de maneras que jamás imaginamos, a través de la iglesia, de personas generosas desconocidas, a través de caminos que solo Él podía abrir. Nunca nos ha faltado lo esencial, pero hay una herida que aún sangra, la ausencia de nuestros hijos. Tendrían 17, 15 y 12 años. No los hemos visto desde el día en que nos los arrebataron. No sabemos con exactitud dónde están ni cómo se encuentran. A veces recibimos noticias fragmentadas a través de redes clandestinas, mensajes vagos que dicen que están vivos, que están al cuidado de familiares, pero también que les han contado mentiras sobre nosotros. Pensar que podrían crecer odiándonos o creyendo mentiras sobre nuestro amor es un dolor más profundo que cualquier recuerdo del incendio. Hay noches en que no puedo dormir. Me siento junto a la ventana, mirando las estrellas, preguntándome si ellos miran las mismas estrellas, si en algún lugar de sus corazones aún nos recuerdan. Karim sufre igual. Lo he encontrado llorando en silencio, sosteniendo una vieja foto, los rostros de los niños grabados en el papel, pero vivos en su memoria. Y sin embargo, en medio de todo este dolor, algo nos sostiene, la promesa de Dios, la certeza de que Él cuida de nuestros hijos, incluso cuando nosotros no podemos, y la esperanza de que un día, ya sea en esta vida o en la eternidad, volveremos a estar juntos. Y esta esperanza, por frágil que a veces parezca, nos mantiene fuertes. Incluso desde lejos, recibimos noticias cifradas a través de personas que cruzan la frontera. Sabemos que el pequeño grupo de creyentes en la prisión sigue creciendo. Los guardias que se convirtieron continúan compartiendo el Evangelio. Algunos han sido trasladados a otras prisiones y han fundado nuevas comunidades de fe. La semilla que Dios sembró en aquel día de fuego sigue dando fruto. Hace unos meses, Fad nos envió un mensaje. Decía simplemente: el fuego sigue ardiendo, no con llamas visibles, sino en nuestros corazones. Gracias por encenderlo. Lloré al leer esas palabras. Lloré de gratitud, alegría y emoción. ¡Qué maravilla! Dios transformó nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra pérdida en algo hermoso. No como lo esperábamos, ni como lo hubiéramos elegido, pero hermoso al fin y al cabo. Comparte esta historia para que la esperanza siga iluminando corazones en la oscuridad, porque esta no es solo nuestra historia, es la historia de miles de personas en todo el mundo que sufren persecución por seguir a Jesús, personas que han perdido familias, hogares, libertad, personas que lo han perdido todo, pero que perseveran porque han encontrado algo más valioso que cualquier comodidad o seguridad que el mundo pueda ofrecer. A veces nos preguntan, ¿vale la pena perder tanto? Nuestra respuesta siempre es la misma. Sí, 1000 veces sí. No porque seamos fuertes o especiales, sino porque Jesús vale más que todo, más que la comodidad, más que la seguridad, más que la aceptación, incluso más que nuestros propios hijos, aunque decirlo me rompa el corazón. No lo digo con frialdad, sino con lágrimas, con dolor y al mismo tiempo con convicción. En el momento más oscuro de nuestras vidas, cuando el fuego debería habernos consumido, Jesús estaba allí. No nos salvó del fuego, caminó con nosotros a través de él, y esa presencia, esa cercanía, esa innegable certeza de su amor, lo cambió todo. Hoy,
Cada día vivimos con un propósito renovado, no para nosotros mismos, no para buscar consuelo, sino para brindar esperanza a quienes atraviesan sus propias pruebas, para decirles, no estás solo, Dios está contigo, y Él puede hacer lo imposible. Hay algo que he aprendido en estos años de dolor y victoria. El fuego que enfrentamos no fue solo físico, fue espiritual, emocional, la mayor prueba de fe de nuestras vidas. Pero el mismo Dios que nos salvó de las llamas físicas continúa salvándonos cada día de las llamas invisibles, las del dolor, la duda y la desesperación. Cada vez que siento que la ausencia de mis hijos casi me ahoga, Dios me sostiene. Cada vez que la culpa intenta aplastarme, Él me recuerda su llamado y me fortalece, no con visiones grandiosas ni palabras espectaculares, sino con su presencia constante, fiel e inquebrantable. Esta es la verdad que quiero que comprendan de esta historia. Incluso en el fuego más intenso, incluso en la oscuridad más profunda, Dios no nos abandona. Él camina con nosotros, transforma nuestro dolor en esperanza y nos muestra que la vida, por difícil que sea, puede estar llena de propósito, fe y amor. Dios no promete librarnos de las pruebas, pero promete acompañarnos en ellas. No garantiza que no habrá dolor, pero promete que el dolor tendrá un propósito. No dice que lo entenderemos todo, pero nos asegura su fidelidad. Y cuando llegue tu momento, porque llegará, cuando te enfrentes a tu propia prueba, literal o figurativa, recuerda esto: el mismo Dios que nos protegió, también te protegerá, no necesariamente de la misma manera, no necesariamente con resultados visibles, pero Él te sostendrá, te acompañará en la prueba, y al otro lado, serás diferente, refinado, purificado, más fuerte en la fe, aunque quizás más frágil interiormente. El fuego no solo nos destruyó, nos transformó, y ahora, años después, seguimos ardiendo, no de dolor ni amargura, sino de pasión, de propósito, de amor por aquel que nos amó primero y que nos ama hasta el final. Si hoy estás atravesando tu propia prueba, si sientes las llamas rodeándote, si crees que no sobrevivirás, escucha estas palabras: no estás solo. Dios está contigo en medio de las llamas, tomándote de la mano, susurrando tu nombre, prometiéndote que cuando todo termine, cuando el humo se disipe, seguirás en pie. Diferente, sí, tal vez con cicatrices, pero vivo, y con una historia que contar que glorificará su nombre. Nuestros hijos están en las manos de Dios. Esa es la verdad a la que nos aferramos. No sabemos cuándo ni cómo, pero creemos que un día los volveremos a ver, ya sea en esta vida o en la eternidad. Y cuando llegue ese día, les contaremos todo: cuánto los amamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, y cómo Dios nos salvó del infierno. Hasta entonces, seguiremos caminando, sirviendo, amando, no cuando es fácil, no cuando es conveniente, sino siempre, en medio de la adversidad y fuera de ella, en la abundancia y la escasez, en la unidad y la separación. Esta es nuestra historia, pero más que eso, es su historia. La historia de un Dios que ama tanto que camina con nosotros a través del fuego, que no nos abandona cuando el mundo nos condena, que transforma las cenizas en belleza y el luto en danza. Si hay algo que queremos que recuerden de todo esto, es esto: Jesús vale la pena. Cada lágrima, cada pérdida, cada momento de dolor vale la pena, porque Él es real, Él es fiel y Él nunca nos abandona. Padre Celestial, por todos aquellos que hoy se encuentran en medio de sus propias dificultades, te pedimos que camines con ellos, que sientan tu presencia cuando todo parezca oscuro, que conozcan tu amor cuando se sientan solos, y que un día, cuando la tormenta se disipe, puedan levantarse y decir: Dios estuvo conmigo, y valió la pena. En el nombre de Jesús, amén.